para conocer cuál es su propósito, para conocer eh, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Bueno, hay tantas cosas que hay que aprender y cada vez que estudiamos, cada vez que uno estudia, llega uno siempre a una conclusión. Yo siempre llego a la conclusión y es que hay que seguir estudiando. Entre más estudie uno, entre más uno aprende, entre más uno escudriña la Biblia, se da cuenta que uno no sabe mucho. Uno se da cuenta cada vez que lee algo que son temas que uno dice, ¿cómo es posible que yo durante estos 40 años que tengo de vida, yo no haya escuchado esta historia? Y ya más adelante me van a entender por qué, el porqué de estudiar la palabra. Algo que tenemos que empezar a hacer es a leer los evangelios, lo que es el libro de Mateo, el libro de Marcos, Lucas y el libro de Juan. Dentro de estos tres libros, nosotros encontramos lo que es el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Entonces, con certeza, digamos que los primeros tres libros, lo que es Mateo, lo que es el libro de Marcos y lo que es el libro de Lucas, ofrecen básicamente la presentación de lo que es el ministerio terrenal de Cristo. Mientras que el cuarto libro, que es el Evangelio de Juan, digamos que nos da la interpretación de eso hacia nuestra vida. Entonces, nosotros hace 8 días, y nuevamente para todos una muy buena noche, una feliz noche, saludo a todos mis hermanos que aquí se encuentran reunidos. Nos encontramos hace 8 días, hace 15 días, porque hace 8 días mi hermano Mario nos estaba presentando aquí un, un sermón, un estudio bastante interesante de la atalaya. Y hace 15 días estamos analizando acerca de la personalidad del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de personalidad, cada individuo es independiente, cada individuo posee sus propias características de vida, cada individuo presenta diferentes sentimientos, diferentes propiedades, llamémosle diferentes características o caracteres en su propia vida, ¿verdad? Obviamente el Señor Jesucristo como tal no es la excepción. Hoy, y desde hace ya varios días, hemos estado analizando, hablando acerca de el carácter del Señor Jesucristo. ¿Y dónde encontramos el carácter? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo encuentro o cómo podemos determinar el carácter de Jesucristo? Entonces, cuando yo le pregunto al hermano Mario, cuando le pregunto a la hermana Marina, bueno, ¿cómo es su carácter, hermano Mario? Entonces, mi hermano Mario y mi hermana Marina me van a decir, bueno, yo soy una persona, digamos dentro de lo que lo podemos conocer, una persona muy noble, ¿cierto? Soy una persona bastante franca, bastante derecha, bastante honesta, bastante correcta, ¿cierto? Pero que en ocasiones eh, tenemos que tener un poco de carácter fuerte, si le podemos llamar así, y llamar las cosas como se le deben llamar. Y no debemos colorear algunas cosas, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a Juiván, de pronto Juiván dice, no, pues ya el carácter de Juiván puede ser un poco más tranquilo, puede ser un poco más jovial, puede ser un carácter un poco más pausado, un poco más sencillo. Digamos que dentro de su experiencia no puede tener un carácter tan fuerte porque, bueno, la experiencia no se lo da. Y podemos así con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros brindar una característica de qué es nuestro carácter como cada uno como persona, ¿no? ¿Cuáles son nuestras características como persona? Entonces, cuando yo empiezo a leer la Biblia, y sobre todo los libros del Evangelio, los cuatro Evangelios, empezamos a darnos cuenta de verdad dónde se centra y dónde se encuentra el verdadero carácter de Jesús y cómo lo podemos determinar, ¿no? Entonces, hace 15 días estábamos analizando qué clase de persona era Jesucristo y cuáles eran algunas de sus características, ¿verdad? Entonces, dentro de la primera diapositiva que tenemos aquí, habíamos hablado de su celo, habíamos hablado del celo del Señor Jesús. Y dentro de su celo, miremos que ese celo le obligó a estar en algún momento en Jerusalén. Y ya lo explicamos por qué, y en Lucas está, ¿cierto? Ese mismo celo lo llevó a convertirse en el primer predicador desde ese entonces, ¿cierto? Ese celo hizo pensar que sus amigos pensaron que él estaba loco por todo lo que hablaba y por todo lo que él decía.
Esto ya lo vimos en la clase hace 15 días, no me voy a detener mucho aquí. Pero lo que sí no alcanzamos a ver mucho fue la segunda diapositiva. Una segunda característica del Señor Jesucristo como persona era el tema de su compasión. Cuando yo hablo de un tema compasivo como persona, ¿a qué hago referencia? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me quiere decir de pronto dentro de su experiencia? ¿A qué hago yo referencia cuando tengo compasión? Cuando soy compasivo. Y cuando esta característica del Señor Jesucristo refiere a que tiene compasión. Hermano Libardo, adelante, por favor. Pues una persona compasiva es aquella que se preocupa por las necesidades tanto espirituales como emocionales y de pronto si es posible las económicas. Entonces es una persona que vive preocupada por ayudar a los demás. Ok, perfecto. ¿Quién da más? ¿Quién más nos puede decir que es una persona compasiva? Que tiene misericordia, que es bondadosa, que es empática, que se pone en los zapatos de la otra persona. Ok, sí, pero mire que si nos empezamos a dar cuenta que este solo término de que era compasivo, de la compasión, viene como amarrado y viene con bastantes sinónimos al lado, ¿verdad? Pero entonces empezamos a mirar Mateo, capítulo 9 versículo 36 que nos dice acerca de la compasión. Y dice, la palabra del Señor dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y empezando le da un porqué, ¿cierto? Vayamos todos a la Biblia y empecemos a mirar. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión por algo. Empezamos a mirar que cuando hay una compasión es porque hay algo atrás. ¿Cierto? En este caso de Mateo, ¿por qué era? ¿Quién me dice por qué era compasivo con, con estas personas, con las multitudes? Mi hermano Según Libardo. él, bueno, adelante, hermano. Mateo 25, ¿qué? Mateo capítulo 9 versículo 36. Ah, Pues en ese momento creo que es cuando ve la multitud con hambre y es cuando hace la multiplicación de los panes. Entonces él se dio cuenta que la gente, aparte de querer escucharlo, también tenía hambre. Entonces se compadeció de ellos y les dio de comer. Listo, mi hermano, muchísimas gracias, así es. Pero mire que en ese entonces estaba en pleno furor el Señor Jesucristo haciendo milagros, efectivamente, estaba, digamos que consumando todo su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Mire que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, ojo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En ese entonces tuvo compasión de ellos y que como tuvo compasión, pues que él empezó a decir, bueno, yo necesito que ustedes se pongan pilas, ¿cierto? Y que empiecen a enderezar su camino. Quiero que empiecen a hacer unas cosas y empezó a ser él su pastor. Él empezó a ser su guía. En Mateo 14:14 dice que él también tuvo compasión. ¿Por quién? Por otras cosas. Y vamos a tenerlo muy pendiente. Quiero que por favor, Juiván, me vaya ayudando con los textos y quien los tenga, por favor, si quieren distribuirlos, por favor. Tenemos Mateo 14:14, tenemos Mateo 15:32 para el numeral C, tenemos Lucas 7:13 y vamos hasta ahí y ya vamos a hacer un breve resumen aquí pequeño del por qué hay compasión en los diferentes episodios y en los diferentes escenarios de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que era una de las características y de sus sentimientos dentro del carácter como persona que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 14:14, ¿qué nos dice? Adelante. Listo, entonces Dice, mi hermano Libardo va a leer Mateo 14:14 y quien desee participar puede buscar Mateo 15:32 y lo lee a continuación. Adelante, hermano Libardo.
Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Deme la respuesta entonces, mi hermano Libardo. ¿Por qué tuvo compasión? Porque vio mucha gente en necesidad, con necesidad de sanidad en sus cuerpos. Entonces se conmovió por ellos y los empezó a sanar. Listo, perfecto. Mire que la Biblia es tan clara, hermano, y amigos que nos escuchan hoy, que él cómo le da la característica, mire que él también le está dando la solución y le está diciendo por qué, ¿verdad? Entonces, en este caso tuvo compasión, ¿por qué? Porque había muchas personas que estaban enfermas. Y si uno se da cuenta, cuando uno presenta enfermedad, también vamos al por qué, ¿no? Entonces, ahí por qué puede uno estar enfermo. Entonces, porque no está bien alimentado, ¿cierto? Porque vive bajo unas situaciones bastante precarias. Uno puede estar enfermo porque no tiene las mejores oportunidades de vida. Uno vive enfermo porque hay bastante contaminación. Uno vive enfermo porque hay bastantes animales como roedores, como zancudos que le pueden prender o que le pueden contaminar, contagiar de alguna enfermedad, ¿verdad? Pero ojo que también pueden haber enfermedades por nuestro propio pecado. Y eso lo vemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, cuando yo eh, estoy enfermo porque presento una gripa, pues es muy común presentar gripa, ¿verdad? Uno simplemente se sube a un bus, a un Transmilenio, una persona que estornuda, y pues se da cuenta que contaminarse es tan sencillo hoy en día, ¿no? Vivimos por la obra y vivimos por la misericordia del Señor Jesucristo hoy en día, por nada más. Pero miremos que en ese entonces había un sinnúmero de enfermedades. ¿Cuáles? La palabra no nos dice aquí en este libro, aquí en este versículo. Pero sabíamos y sabemos de antemano que había compasión del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas estaban enfermas. ¿Cierto? Mateo 15:32. ¿Qué más nos dice? Permítanme leo. 15:32. Y Jesús llamando a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Así es. Esta semana hubo una historia. Esta semana hubo una historia en el desierto con no sé si de pronto la alcanzaron a leer, donde un camello eh, en el desierto, estamos hablando por allá en Egipto, le desgarró la cabeza a su amo, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué qué? Efectivamente, porque digamos, dentro de su hambruna, pues se desmayó y el camellito lo que hizo fue quitarle la cabeza a mordiscos, por ahí hubo una historia. Entonces miramos que aquí lo que pasa con la historia es lo mismo, ¿no? Miramos que era lo que el Señor quería, pues tener, él dijo, no, toca alimentar a estas personas, mire que son cuántas desde ahí, 4.000. Dicen, ya llevan 3 días que están con él, ¿cierto? Con el Señor Jesucristo, y no tienen nada que comer. Y él no los quería enviar porque decía, no, pues seguramente es posible que se desmayen en el camino. Entonces, ¿qué también tuvo? Pues tuvo compasión. ¿Por qué? Pues porque estaban hambrientas. Hoy en día es una de las cosas que nosotros también deberíamos tener, ¿no? Todas estas características, yo inicié hace 15 días con un versículo que debemos ser imitadores de Jesucristo, ¿verdad? Digan ustedes, nosotros tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo. Y como Él tiene todas estas características como persona, pues nosotros también tenemos que ser fieles imágenes a Él. Entonces tenemos que también ser compasivos con la gente. Hay mucha gente que tiene hambre, hay mucha gente que pasa necesidades. Aquí cerca hay muchas personas que lo sienten y que lo tienen. No basta sino simplemente con salir a la calle y darnos cuenta cómo hay personas que están revisando en la basura, cómo hay personas que muy seguramente no han pasado el día seguramente con un agua de panela y un pan. Pero dentro algunas veces de su orgullo, algunas veces no dicen nada porque salen a rebuscarse, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nosotros? Pues también ser compasivos con las personas y empezar a alimentar, empezar a cubrir, empezar a hacer tantas cosas como lo hizo en ese momento nuestro Señor Jesucristo por esa multitud que estaba allá en ese entonces. Entonces, si nos damos cuenta, hubo una compasión también del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por una causa especial, porque tenían hambre. Y así
como esas personas tienen hambre, hay 4 puntos adicionales del por qué tuvo compasión. Tuvo compasión por una viuda, tuvo compasión por un leproso, tuvo compasión por un padre de familia, tuvo compasión por un endemoniado. Y en cada una de estos ítems se encuentra la cita al frente. No me voy a detener en este momento porque quiero dar paso también a otra característica. Sé que por ahí teníamos una mano levantada. Quien quiera participar, por favor, adelante. El hermano Libardo. Pues sin querer queriendo. Ok, perfecto, me van a Olivardo, listo. Igualmente son todas totalmente atendidas cada una de las intervenciones de cada uno de ustedes. Entonces, hasta ahí habíamos quedado hace 8 días, ¿verdad? Hace 15 días. Porque hace 8 días estuvo mi hermano Mario dando un estudio acerca de la atalaya, recuerden. Entonces, tercer punto. Habíamos hablado ya de el último que fue de su compasión. Y como tercer punto hoy vamos a hablar acerca de su mansedumbre y su bondad. Una característica, algo que tenía bastante bien cimentado nuestro Señor Jesucristo y que hoy en día pues vemos reflejado, ¿cierto? Que hoy en día por medio de su palabra nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo era tan manso y tan bondadoso. Entonces quiero que de inicio vayamos al libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 1. Quien lo tenga, por favor, adelante. Y otra persona, alguien que me ayuda a leer Mateo del 12, del 18 al 21. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito, vamos a analizar este pasaje. Segunda de Corintios 10, 1. Adelante, mi hermano. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ok, entonces miremos que de primera mano el apóstol Pablo está dando una definición acerca de qué, de quién, de Cristo, de Jesucristo en ese entonces. ¿Qué le está diciendo mi hermano Olivardo? ¿Se acuerda que le dijo ahí al inicio? Yo, Pablo, Que, que ruega por la mansedumbre y la ternura de Jesucristo. O sea, más o menos entiendo yo que debemos ser más compasivos y debemos ser, como dijeron por ahí, debemos ponernos más en los zapatos de los demás y ayudarnos de una u otra forma en oración y pues yo muchas veces lo he dicho, ayudándonos, pues hasta económicamente a veces necesitamos los unos de los otros. Entonces, por eso es bueno ser compasivo, es bueno tener mansedumbre, o sea, tener paciencia con nuestros hermanos y ternura, darles esa voz de aliento y esa voz de apoyo que a veces necesitamos, esa fuerza moral de los unos a los otros. el apóstol Pablo, exactamente, mi hermano, muchísimas gracias. Miramos que el apóstol Pablo, dentro de su misma personalidad también, él era imitador del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo dice en una de esas cartas, lo dice en uno de sus libros, lo dice en los escritos. Sean imitadores de mí como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Y eso es lo que también nos transmite él. La personalidad del apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Él era un hombre recio, ¿cierto? Él era un hombre estricto. Él era un hombre recio. Pero miramos que cuando empieza a conocer y cuando ya le da a Jesucristo su tratado, cuando le da a Jesucristo las nuevas indicaciones, pues ya empieza a ser también, y empezamos a mirar en la Biblia cómo es esa personalidad también del apóstol Pablo, que no la vamos a mirar hoy, porque él era un hombre muy amoroso, ¿cierto? Pero que también era un hombre muy sarcástico y lo vamos a ver más adelante y que si tenemos la oportunidad vamos a poderlo analizar más adelante. Dios permita que estudios más adelante podamos mirar cada una de las personalidades
con las que contaban los apóstoles del Señor Jesucristo. Yo sé que Dios mediante nos va a dar la oportunidad. Entonces, empezamos a mirar, ahora sí, Mateo capítulo 12, y vamos a leer desde el 18 hasta el 21. Vamos a leer capítulo 12, del 18 al 21, y quien lo tenga, por favor, adelante. Mi hermana Norma. Y por favor, le voy a pedir a mi hermana Norma que como lo vaya leyendo, por favor, vamos a hacer una comprensión de lectura bastante interesante, porque esto es un pasaje, al igual que la Biblia completa, donde podemos sacar mucho conocimiento y donde vamos a enfocarnos básicamente, hoy vamos a enfocarnos en cuál es esa personalidad y en cuáles son esas características como persona que tenía el Señor Jesucristo. Vamos a mirar ahí quién estaba hablando y acerca de quién estaba hablando. Adelante, mi hermana Norma. Bueno, Mateo capítulo 12 del 18 al 21 nos dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Pues cuando uno lee este versículo de Mateo, los siervos somos nosotros. El Señor nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los escogidos y Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos, de sus siervos. Entonces, por eso Él recalca aquí cuando dice, mi amado, en quien se agrada mi alma. Porque para el Señor, nosotros lo más valioso que tenemos es nuestra alma, seguido de nuestro corazón, pues Él conoce nuestro corazón y por ende conoce todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces Él por eso recalca cuando dice que pondré mi espíritu sobre Él. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas que le agradan al Señor, asimismo Él pondrá en cada uno de nosotros su espíritu que sobrepasa todo entendimiento. En el 19 nos dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El 21 dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Cuando el Señor habla de los gentiles, habla de su pueblo, de las personas que estamos siempre allí sirviendo a los demás. Ok, mi hermana Norma, muchísimas gracias y gracias por la explicación. Es bueno siempre entender un poco acerca de qué es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Acerca de qué es lo que habla. Cuando estamos hablando, o cuando la Biblia está hablando aquí acerca de, inclusive se titula en la Biblia, aquí en la que yo tengo, que es la Reina Valera, dice que es el siervo escogido, ¿cierto? Jesús tenía una particularidad y era, usted en ninguna parte, y eso lo miramos en una de las primeras clases, Jesús nunca, en ninguna parte de la Biblia, usted encuentra que diga algo como que yo soy Dios, yo soy, ¿cierto? Y si está, alguien me puede decir, porque lo analizamos, ¿cierto? Pero tenía una particularidad Jesucristo de ser como tan sencillo, como tan humilde con todo este tipo de cosas, que la gente se empezaba a preguntar, que la gente empezaba a mirar cómo una persona, digamos, de su talante, tenía tan buena oratoria, tenía tan buena espectro con el tema de la palabra, ¿verdad? Cómo tenía tanto conocimiento que inclusive hasta los mismos sacerdotes se quedaban aterrados, ¿verdad? Que inclusive le decían que era loco, que inclusive le decían que estaba endemoniado, que inclusive le decían que estaba poseído y tantas otras cosas. Pero entonces en este libro, en este capítulo, en estos versículos,
eso es algo que está traído inclusive del Antiguo Testamento, de Isaías, ¿verdad? Es algo muy parecido. Y dice en el versículo 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, porque pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Cuando está hablando acerca de esto, ¿de qué estará hablando? ¿A quién hará referencia? Entonces, he aquí mi siervo. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es su siervo, ¿cierto? Miremos lo que dice el versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Anteriormente, cuando se presentaban eh, estas cosas por medio del Señor Jesucristo, pues nos dábamos cuenta que Él estaba anunciando y cumpliendo esa profecía, ¿verdad? Que inclusive hoy en día hay sectas, hay denominaciones que literalmente aún no lo consideran como el enviado de Dios. Sé que tengo una mano levantada por ahí, mi hermano, adelante. Bueno, en varias partes de la Biblia estoy casi seguro que Jesucristo dice, en una de las tantas que dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y en otras dice, yo soy la fuente de agua viva. En muchas partes dice, yo soy. Pero ojo, Y estoy, claro, sí. estoy muy seguro que él no dice yo soy Dios, pero él dice, cuando dice yo soy la verdad, el camino y la vida, es de analizar bien ese pasaje y en varias partes. Es más, en en alguno de los tantos estudios que me hago personalmente, hablaban de esa palabra yo soy. Ustedes recuerdan, inclusive lo vimos dentro de este mismo estudio, al principio cuando empezamos la deidad del Señor Jesucristo. El mismo, algunas veces las mismas autoridades romanas le preguntaban a él, ¿y tú eres Dios? ¿Cierto? Y él algunas veces daba unas respuestas que quedaba uno era atónito. Pero efectivamente nunca dice dentro de su propio ministerio aquí en la tierra, es que yo soy Dios y a mí es el que me tienen que hacer. Pero con todos sus actos y como así como usted lo dice, como usted lo menciona, se hacía entender y se hacía creer y se hacía acreedor de su propio reinato. Pero claro, obviamente tenemos que empezar a asociar este tipo de cosas. Pero algo de lo que vemos del Señor Jesucristo era que efectivamente él era muy sencillo, ¿no? Y lo mira uno así. Algunas veces él en su momento, Dios mismo aquí en la tierra. Pero vamos a desglosar este Mateo 12. Entonces dice aquí mi siervo a quien he escogido. ¿Quién es el siervo a quien ha escogido? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Mateo 19, no contenderá, ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces miremos que esta frase está tomada del libro de Isaías, ¿verdad? Describe al siervo de Dios como alguien tranquilo y reservado. Es lo que le está diciendo a usted de que esa es una de las cualidades de Dios que está mencionada dentro de Mateo 12, 19, que no busca la atención ni la confrontación. De esta manera, y como les decía, pues él no se hacía acreedor, obviamente, en ese entonces a decir que yo soy Dios, ¿cierto? De pronto, a diferencia de los líderes religiosos o políticos que a menudo buscaban la controversia y la popularidad en ese entonces, Jesús se caracteriza por su humildad y se caracteriza por su mansedumbre. Miremos qué dice el versículo 20. Dice, la caña cascada no la quebrará, y el pábilo que humea no lo apagará hasta que saque la justicia, la victoria. Entonces miremos que esta parte enfatiza básicamente es la compasión y la misericordia de Jesús. Versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Ojo, y en su nombre esperarán los gentiles. Recordemos que en ese entonces el pueblo israelita era el que se mencionaba como el pueblo escogido de Dios en ese entonces, ¿verdad? Pero miramos cómo cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ya esa figura del israelita
como que ya como que cambió, como que dejó de ser esa población eh, como elegida, como escogida, ¿verdad? Entonces dice, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Quiénes? Pues todos nosotros, hermano. Este versículo revela básicamente el alcance universal del ministerio de Jesús hacia toda la humanidad. Su nombre ya no es específicamente y no solamente la esperanza para Israel, sino que también es básicamente la esperanza para todas las naciones, para todos los gentiles que somos los que estamos aquí reunidos. Y somos todos esos gentiles a los cuales un día les llegó la palabra. Entonces miramos que la salvación que es ofrecida por Jesús no está limitada simplemente a un grupo étnico, a un grupo religioso, como son en ese entonces los israelitas, o como aún inclusive todavía lo creen, sino que está abierto ¿para qué? Pues para todos nosotros, mis hermanos. Está abierto absolutamente para todos nosotros. Entonces, básicamente, miramos cómo su mansedumbre y cómo su bondad, hoy en día, la podemos ver reflejada dentro de la palabra. Adelante, mi hermano. Creo que tiene levantada por ahí una manito. Sí, otra vez yo. Es que mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primeramente en muchas partes de la Biblia dice primeramente a los judíos y después a los gentiles. Y cuando se refiere a los gentiles, se refiere a todo el resto del mundo. Por eso Pablo es el apóstol de los gentiles, porque él vino más a predicar al pueblo que no era judío. Entonces, entre esos entramos nosotros. Ok, hermano, muchísimas gracias. Entonces, vamos a mirar ahora cómo su mansedumbre y cómo su bondad era una parte característica del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a mirar en la Biblia Juan 13, Juan capítulo 13, versículo 4 y 5, cómo Jesús demostraba esa mansedumbre y esa bondad hacia todos nosotros, ¿verdad? ¿Quién lo tiene, por favor, que lo pueda leer? Quien lo quiera leer. Bueno, lo tenemos en la presentación de la diapositiva. Así es. Entonces, Esta versión es versión Reina Valera. listo. Adelante, hermano Libardo, con el versículo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que con que lo estaba ciñendo. Listo. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que es tanta la humildad de nuestro Señor Jesucristo que nos demuestra que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y lo que nosotros no entendemos es que Él no se creía el gran rey. Él era una persona humilde, llena de amor, y no le importaba entregarlo todo y demostrarlo todo cuanto quería y sentía para que su pueblo entendiera que Él venía era como el Salvador, no como el gran rey que esperaban los israelitas. Eso es verdad. Él no se creía el rey, pero era el rey, ¿cierto? Entonces miremos aquí varios aspectos. Rápidamente y vamos a analizar. Yo, como siempre, en los estudios que nosotros hacemos, a mí me gusta analizar cada uno de los versículos y a qué hace referencia, ¿cierto? Y como estamos hablando acerca de la mansedumbre y de la bondad, que son características intrínsecamente que tenía Jesucristo como persona, miramos el versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Cuando nosotros terminamos de comer, y eso es hoy en día, cuando nosotros terminamos de comer, y eso pasa mucho en la familia, ¿no? Y es algo que nuestros padres y nuestras madres han transmitido, digamos que de generación a generación, y es que nosotros terminamos de cenar, ¿cierto? Nosotros terminamos de alimentar, terminamos de consumir los alimentos, ¿y qué es lo primero que tenemos que ir a hacer? Mi hermano Juan por aquí levantó la mano también. Sí, señor, no, me gustaría preguntarle a todos, pues como estamos viendo el carácter de Jesucristo,
y muchas cosas de la personalidad de él. Y ahora vemos este versículo en donde él le daba los pies a los apóstoles. Les quería preguntarle a todos, ¿por qué creen ustedes que Jesús hacía eso? ¿Por qué Jesús le lavó los pies a sus apóstoles? Hermano Iván, Sí, en señor. esa época ese era un oficio de los sirvientes de las casas, de lavarle los pies a los que llegaban de visita, porque como es época andaban en sandalias por caminos polvorientos, era el oficio de los sirvientes de la casa lavarle los pies a los que llegaban, a los visitantes. Y el Señor hace ese papel de sirviente. Gracias, hermano Mario. Yo tengo una explicación, pero me gustaría escuchar otra. Sí, nuestro hermano Mario nos habló del contexto cultural, sí, de lo que sucedía en ese entonces. Pero bueno, digamos, alguien más de pronto se pregunta por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Bueno, pues desde mi punto de vista, y creo que esa es la forma más concreta y veraz con la que él demostró toda su humildad por nosotros. Haciendo ese acto de lavarle los pies, él demostró totalmente la humildad que tenía en su corazón y que no se vanagloriaba a pesar de tener el poder que tenía, él no se vanagloriaba con ese poder, sino simplemente la sencillez, la humildad, el deseo de servir, no le importó demostrarlo en todo momento. Gracias, hermano Olivardo. Pues ahora sí me permite explicar a mí la opinión que tenía. Es que Jesús, aquí en este caso, nos está dando ejemplo, ¿sí? Él mismo, siendo Dios, siendo el Rey, vino a servir a los demás y nos está dando el ejemplo, le dio el ejemplo a los apóstoles para que después, posteriormente, los apóstoles también fueran a servirle a los demás. Y después, tiempo después, ya los primeros cristianos también entendieron y siempre cumplieron con la misma misión de nosotros ser humildes y servir a los demás, de que nosotros estamos en esta tierra para ayudar, para servir y para pues dar ese mensaje que nos dejó Dios a través de su Hijo Jesucristo, de esta enseñanza de la humildad y todas estas enseñanzas que nos está dando nuestro hermano Wilmer acerca del carácter de Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo las enseñó, las practicó, las aplicó para darnos ejemplo y testimonio a nosotros, para que nosotros hoy en día también hagamos lo mismo, repliquemos esa humildad y estemos dispuestos a servir y ayudar a los demás. Ok, miremos que hoy en día hay unas particularidades y pasa sobre todo en algunos apartamentos, en algunas zonas aquí en Bogotá, pero es muy costumbre verlo. En algún momento que tuve la posibilidad de entrar a cualquier apartamento donde usted entraba en Estados Unidos, en cualquier estado, allá tienen la costumbre de que cuando llegan a la casa, los zapatos quedan afuera, ¿verdad? Los zapatos siempre van a quedar afuera y usted adentro anda ya sean unas chancas que le otorguen o simplemente anda en unas medias. ¿Por qué? Porque la suciedad tiene que quedar afuera. Los zapatos vienen con toda la contaminación de lo que está afuera. Entonces, digamos que respondiendo un poco también a la pregunta que transmitió nuestro hermano Juiván, en ese entonces, cuando se hacía eh, tanta caminata, ellos andaban, era básicamente en sandalias, ¿cierto? Que era como el zapato más común que se encontraba allá. Ya no existían las botas, ni las pantaneras, ni absolutamente nada de eso en ese entonces, sino andaban eran en sandalias, básicamente. Miraban trayectos largos y como se daban cuenta, pues andaban en partes que eran totalmente, en caminos que eran muy polvorientos. Entonces, efectivamente, y así como lo decía nuestro hermano Mario, y es una de las cosas más bonitas por las cuales nosotros también estudiamos y es lo que nos lleva a esto. Y es a saber que cada anfitrión de la casa, cuando una persona llegaba a su casa, lo que hacía era no decirle ni siquiera que quitaran los zapatos afuera, era pasarle agua con Platón y que uno de sus sirvientes, porque esta era una función que hacía el sirviente de la casa, ¿verdad? Y era que ayudar con el lavado de pies. Pero miramos aquí cómo el mismo Señor Jesucristo es quien en realidad se realiza esta labor.
Y como les decía, el Señor Jesucristo aquí realiza un par de cosas interesantes. Dice que el versículo 4. Así que se levantó de la mesa, ojo, mire, se levantó de la camisa porque estaban comiendo. Se quitó el manto que él tenía, que él lo cubría, y se lo ató a la cintura, o sea, ató una toalla a la cintura, como si dijéramos hoy en día, nos estamos poniendo un delantal para no ensuciarnos nuestras ropas. Y como les comentaba anteriormente, esta era una de las prácticas que normalmente nuestros padres más nos han inculcado a nosotros, ¿verdad? No levantarnos de nuestra mesa y decir, bueno, vamos a lavar los platos, decir, bueno, vamos a ayudar con esto. Miremos que todavía se ve reflejado, mire desde dónde viene. Pero miremos cómo el Señor Jesucristo, efectivamente, dentro de su reinado, dentro de las cosas que él hacía aquí, pues él más allá de lavarle los pies y más allá de echarles agua y eso, pues él quería a nosotros era darnos un ejemplo. Él quería era enseñarnos, que quería era que nosotros viniéramos a servir. Él lo hizo en su momento, pero ¿quién le decía en ese entonces que nosotros teníamos que hacer lo mismo? Miremos que desde que iniciamos el estudio, vimos cómo nosotros tenemos que ser imagen y ese reflejo del Señor Jesucristo. Entonces, si Él lo hizo, que era el Señor de Reyes, el Señor de Señores, pues ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Ahora, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, a mí no me gusta criticar, pero si nos damos cuenta dentro de las diferentes denominaciones que hay y dentro de las diferentes actuaciones que hacen algunas iglesias, cómo veneran algunas veces a una persona que simplemente porque tiene cierto poder, le besan los pies. Lo vemos inclusive hasta con los mismos jugadores de fútbol, con los mismos jugadores de baloncesto, en los deportes, cómo se agacha la gente y cómo se les arrodilla y cómo pasan tantas cosas a personas que uno mira y no tiene ni siquiera sentido hacer eso. Cómo algunas personas se arrodillan ante inclusive a las potestades, llamémoslo aquí en este mundo, a besarle los pies, porque es literalmente lo que hacen hoy en día. Se agachan, se arrodillan y es a besarle los pies. Y por el contrario, esas personas que tienen poder son las que deberían dar mayor ejemplo, ¿cierto? Como imitadores del Señor Jesucristo, como practicantes de la verdad y decirnos y enseñarnos a nosotros y enseñarle inclusive a su grey qué es lo que en realidad tienen que hacer. Creo que tengo por ahí hay un par de manos levantadas, Julián. Sí, señor, sí quería participar para darle un saludo a las personas que nos ven por Facebook también. Y con la pregunta que acabamos de hacer también, una persona que siempre nos acompaña también constantemente en estos estudios a través de Facebook, es Rebeca Miranda. Ella también pues da su respuesta y dice que el Señor quería demostrar, quería demostrar y quería darnos una lección de igualdad, de humildad y de unidad. Gracias, hermana Rebeca, por su mensaje. Y nuestro hermano Olivardo también desea participar ahora. En la actualidad, muchos de nosotros defendemos denominaciones, iglesias, como lo quieran llamar, pero pocos defendemos la palabra de Dios. Defendemos a un cura, defendemos a un pastor, defendemos una imagen, defendemos una doctrina, pero muy pocos nos atrevemos a defender la palabra de Dios. Y a veces hay gente que está diciendo sandeces acerca de la palabra de Dios y nosotros teniendo la verdad en la mano, que es la palabra de Dios, nos da miedo y nos da pena. Y muchas de las veces, delante de algunas personas, nos comportamos como verdaderos mundanos y se nos olvida que nuestro único rey es Jesucristo y por él hasta la vida misma. Pero es difícil. Es difícil en este mundo tan pervertido y cochino que estamos viviendo defender la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, nos falta valentía. Y a pesar de que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía, nos falta mucho corazón para defender las cosas de Dios. Gracias, hermano Olivardo. Nuestro hermano Freddy Becerra también está por ahí, desea participar.
Adelante. Hermanos, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, sí, todos tienen unas muy buenas ideas sobre la humildad, sobre todo, pero tenemos que dejar aparte la estigmatización con las otras, con las sectas, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dentro de su carácter nos enseña que, que deja crecer la cizalla juntamente con el trigo, que el día de la siega Él va a recoger el trigo y la cizaña será echada al fuego, ¿no? Por lo menos que la cizaña nunca sirve para nada. Y respecto a lo que quiso enseñar el Señor Jesucristo cuando lavó los pies de los apóstoles, recordemos que eh, él es el rey, la cabeza de la iglesia, y, y Él nos enseña que el que quiera ser mayor debe ser el servidor de los demás. Si nosotros queremos ser grandes o importantes dentro del reino, dentro de la iglesia, debemos servir a nuestros hermanos, debemos servir en la obra. Esa es la más grande enseñanza que nos deja este versículo de esta enseñanza, el servicio. Gracias, hermano Freddy. Adelante, hermano Wilmer, entonces con su estudio. Listo, entonces miremos cómo la idea es transmitirle, digamos que al oyente, a quien está aquí escuchándonos, y lo que estamos validando hoy es acerca de las características del carácter como persona que tenía el Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos, nos llenamos, vamos a analizar cada una de las cosas de estos versículos, nos va a llevar a muchas cosas. Miremos que cada uno de ustedes, leyendo un solo pasaje, tiene muchos caminos que nos conducen hacia una misma situación, ¿verdad? Pero lo que hacemos referencia hoy acá es acerca de cómo Jesús muestra su mansedumbre, en este caso, tercer punto en el que estamos. Y así como muestra su mansedumbre al lavar los pies, también muestra su mansedumbre y bondad. ¿En qué? En sus propias palabras, ¿verdad? Mateo 11, del 28 al 30, quiero que por favor alguien lo lea, aunque está dentro de la diapositiva, pero quiero que por favor lo lean y con base en esto, pues empecemos a mirar cuál era una de las cosas o cuál era esa característica como tal de persona que tenía el Señor Jesucristo. Quien desee leerlo, adelante. Nuestro hermano Freddy aún tiene la mano levantada. ¿Desea leerlo? Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Inclusive, mi hermano Mario es el que siempre nos ha trabajado con este tema. Mi hermano Mario es el que Bueno, siempre nos ha aprovechemos. explicado el tema del yugo. Entonces, yo sí le voy a pedir a mi hermano Mario que por favor lo lea. Mateo 11, 28 al 30. O quien lo tenga, no hay problema. Y Tenemos, pues, ¿Me escuchan? sí, adelante, hermano sí, Mario. señor, adelante. Bueno, del 28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces está diciendo el Señor Jesucristo que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. A veces somos mansos porque nos toca. Me toca en el trabajo, me toca ser manso porque si no me echan por obligación. Pero aquí el Señor Jesucristo es manso de corazón. Ok, hermano Mario, muchísimas gracias. Yo siempre me acuerdo, cuando yo veo este tema del yugo, mi hermano Mario siempre nos da una explicación muy sencilla, muy fácil. Y esto tiene que ver mucho con el tema agropecuario, ¿cierto? Con el tema de la ganadería y con el tema de cómo hacían
el surco anteriormente para la siembra de los diferentes productos. Entonces miramos que cuando le colocaban los yugos a las bestias, no se lo colocaban a a una bestia un yugo y al otro yugo, ¿verdad, mano Mario? Y aquí amigos que nos escuchan, sino que sino que se los ponían a los dos, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando no se tiene un yugo? O cuando se tiene un yugo desigual, más exactamente. Hermano Mario tiene la respuesta. Sí, el yugo es igual, por ejemplo, cuando hablando del campo, cuando por lo regular ponen un güey experimentado ya y ponen otro güey que está empezando. Entonces el güey experimentado va dominando al que está aprendiendo a cargar el yugo. El Señor Jesucristo nos enseña a aprender a cargar ese yugo, ¿no? Ese yugo de humildad y de servicio. Mire que Primeramente a Dios como a los demás. Mire que tiene mucho que ver esto que acaba de decir mi hermano Mario, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo aquí nos está diciendo también que dice, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Pero es que ¿quién le está diciendo eso? Es el mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le está diciendo, lleve mi yugo, es que yo tengo que andar al lado de Él. Yo tengo que andar es para donde Él va, porque Él ya sabe cuál es el camino, ya sabe qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Él lo que necesita es que nosotros aprendamos de Él. Él es quien tiene la experiencia. Y el yugo de Él es fácil porque Él nos lo hace ver así, de esa manera, ¿cierto? Porque Él es el que nos encamina a que haremos y a que formemos ese surco de vida de una manera propia y de una manera como Él lo quiere. Él lo que necesita y él lo que quiere es que nosotros le seamos imitadores, ¿cierto? Que carguemos ese yugo y que aprendamos día a día de Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice, Él es apacible y es humilde de corazón. Mire, otra característica más del Señor Jesucristo. ¿Tiene mansedumbre y bondad? Claro, mire que la misma palabra se lo está diciendo. Él es apacible y es humilde de corazón. Y si nosotros andamos con ese yugo junto a Él, con ese yugo del Señor Jesucristo, pues vamos a encontrar descanso para nuestras almas. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez o cuando nos llama a su presencia y hayamos cargado ese yugo del Señor Jesucristo, cuando estemos reunidos con Él en esa mansión de gloria, en esa casa fabricada por Él mismo, Él nos está dando aquí la respuesta. Creo que por ahí hay un par de manos levantadas. Adelante de mi mano. Hermano Olivardo, adelante. Bueno, también cuando nos habla de los yugos iguales, yo creo que también nos invita a rodearnos por personas que tengan espiritualmente nuestros mismos, como nuestros pensamientos parecidos y tengamos ese mismo sentir de la palabra de Dios y que queramos cada día fortalecernos los unos a los otros, porque si tenemos malas compañías o malas amistades, pues muy seguramente vamos a desviarnos del camino y nos vamos a olvidar de él. Pero miremos, hermano, también cómo la misma palabra nos da respuesta a eso. Y creo que eso es un tema para estudio. Y creo que lo tengamos por ahí dentro de la minuta y dentro del radar, porque lo vamos a hacer. Y vamos a hablar acerca del yugo desigual. Dios le hace por medio de la palabra a usted una advertencia, ¿cierto? Y le dice a usted, ojo, puede que no se junte, no haga compromisos con personas que tengan ese yugo desigual. Porque muy seguramente, ¿qué puede pasar? Que usted se puede torcer, claro que sí. Pero también la palabra le dice, ojo, porque ese yugo desigual que usted tiene hoy en día, que usted consiguió para su vida, o con quien usted está cercano, ese yugo desigual usted lo puede cambiar. Y hay un tema con los hijos que nacen en esas relaciones. Y bueno, vamos a ir yo creo que más adelante vamos a entrar en ese tema porque es un tema bastante interesante, bastante largo, que yo creo que no nos vamos a meter hoy en día o para el estudio de hoy porque son las 8:40, nos quedan 2 minutos de estudio. Entonces, mis hermanos,
Como tercer punto, mire que el Señor Jesucristo nos está diciendo que podemos descansar siempre y cuando tengamos ese yugo. Ese era el tercer punto de esta noche. Y como cuarto punto, como cuarto lineamiento de su mansedumbre y su bondad y cómo se demuestra, quiero que por favor alguno de los hermanos que se encuentran hoy aquí, por favor nos ayude a leer Mateo 28, Mateo 11, capítulo 28 al 30, y con esto vamos a cerrar. Con esto vamos a cerrar esta noche. Miremos, quería traer para hoy dos características más del Señor Jesucristo. Solo logramos ver una. Para la próxima semana, o cuando Dios nos la permita, vamos a hablar acerca del valor, porque esto ya está preparado y vamos a tener que hablar. Pero vamos a finalizar cómo el Señor manifiesta su mansedumbre y su bondad en Mateo 11, 28 a 30, y cómo nos la transmite. Adelante, mis hermanos, quien lo tenga. Listo, perdón un segundo. Quien tenga el versículo de Mateo 11, 28 al 30, puede leerlo. Ahorita estaba levantando la mano nuestro hermano Oscar Reyes para leer un versículo, pero creo que ya no lo veo en la conversación. Si está, Oscar Reyes puede leerlo, por favor. Y darle la palabra a nuestro hermano Freddy, que quería participar en el punto anterior. Hermano Freddy, adelante, mientras que un hermano busca Mateo 11, 28 a 30. Disculpe, ese ya no lo habíamos leído. ¿Que lo leyó el hermano Mario? No, no, hermano, sigan adelante. Listo, hermano Freddy. Así, Mateo. Bueno, hay un numerito pequeñito que dice el número 7. Es el que está en la diapositiva. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53. Así es. Mire que siendo el Rey de Reyes y siendo Señor de Señores y siendo el mismo Dios aquí en la tierra, hecho humano, y como les decía al principio, él tenía una legión de ángeles listas, dice la palabra, pero dentro de su mansedumbre y dentro de su bondad, y con el fin de tener y de llevar a cabo esos lineamientos que el mismo Padre había establecido y cumplir esa profecía y darnos a nosotros esa oportunidad de que Él clavara todos nuestros pecados en una cruz. Mire que Él se cayó. Dijo, angustiado Él y afligido. Efectivamente, en la diapositiva, qué pena con ustedes, está Mateo 11, 28, pero no, es Isaías 53, 11. Entonces, 53, 7, perdón. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Siempre me acuerdo mucho de esto de mi mamá, que decía, cuando uno estaba haciendo algo malo, ¿no? Decía, vea, como cordero fue llevado al matadero. Y eso nos decía cuando nosotros andábamos en malos pasos, ¿no? Yo escuchaba, como le decía a mis hermanos, porque yo era muy juicioso, pero yo sí escuchaba que les decía eso. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, mis hermanos, otra característica del Señor Jesucristo, y como les decía al principio, nunca en la Biblia no va a encontrar usted que diga, yo soy Dios. Yo lo busqué, y si hay alguien que lo encuentren, por favor me invita a buscarlo. Pero él siendo Dios nunca lo dijo. Pero sí transmitió esa enseñanza por medio de otros actos, de prédicas, de milagros, de muchas otras cosas que nos invitaban y que nos llevaban a creer que sí, efectivamente, era el Dios, y era el Señor de señores, el Rey de Reyes. Mis hermanos, con esto terminamos en esta noche. Como les digo, quedamos con otros más caracteres del Señor Jesucristo dentro de su lineamiento y dentro de su personalidad, que es algo que es muy interesante. El siguiente estudio va a ser muy interesante. Y la invitación hoy es a que leamos las historias y lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba con sus apóstoles. Hay una historia interesante de cómo su valor lo llevó inclusive en algún momento a enfrentarse con una persona que se encontraba poseída. Y bueno, más historias que algunas veces nosotros no estudiamos, algunas veces nosotros no conocemos, pero que tenemos que empezar a leer la Biblia para darnos cuenta de cómo Jesucristo
también tuvo valor y bueno, tuvo otras características. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo, que tengan de verdad todos ustedes una feliz y plácida noche, que esperamos que hoy haya sido de, de su total gozo, de su total aprendizaje. Como les digo, más que nadie, para mí es grato estudiarlo porque día a día aprendemos más y más, ¿cierto? Y pues la intención nuestra, la intención mía y siempre de cada uno de los seres que aquí se encuentran reunidos es transmitir esa información hacia ustedes, transmitir todas estas capacidades que tenía el Señor Jesucristo y cómo nosotros tenemos que abordar también todos esos conceptos de él. Mis hermanos, una feliz noche para todos. Dios les continúe bendiciendo y ya quedamos aquí con nuestro hermano Juan. Mil gracias, Dios les bendiga. Bueno, gracias a nuestro hermano Wilmer, gracias por su estudio, gracias por su preparación. La honra y la gloria siempre para nuestro Dios Todopoderoso. Que su Espíritu Santo sea edificándonos, reconfortándonos y enseñándonos a cada uno de nosotros y guiándonos siempre para el camino de la verdad. Bien, como nos explica nuestro hermano Wilmer, pues sí, efectivamente, puntualmente Jesús no dice yo soy Dios, pero sí hace muchas referencias donde explica la unidad que tiene con el Padre, como Juan 10:30, que dice que el Padre y yo somos uno. También Jesús afirmó en en muchas oportunidades el aspecto de la divinidad que tenía, ¿sí? Con el Espíritu Santo y con Dios. ¿Ven? Vemos que en la Biblia Jesús afirmó ser el pan de vida, la luz del mundo, la vid verdadera, y bueno, y muchas metáforas que nos enseñó a través de parábolas, ¿sí? Y con estos estudios que está haciendo nuestro hermano Wilmer, donde nos está mostrando el carácter, la personalidad de Jesús, bueno, muchos atributos que tenía Jesús, tenemos que ir entendiendo que estos estudios pues nos tienen que ir llevando a entender que no es muy bonito aprenderlos y saber del carácter de Jesús, pero que eso tiene un propósito y tiene un fin. Y es que nosotros entendamos que ese carácter que tenía Jesús es posible que nosotros lo tengamos, porque Jesús, siendo Dios, fue hecho hombre, carne y hueso como nosotros, sintiendo y sufriendo los dolores que podemos sentir nosotros, también las emociones y alegrías como cualquier ser humano. Entonces nos dio un ejemplo, nos puso una medida y que nosotros debemos buscar la manera de ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, también aplicarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bien, nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Eso hasta ahí. Vamos entonces ahora a pasar al punto de las peticiones para terminar en una palabra de oración. Entonces, si quieren hacer sus peticiones, por favor. En este momento, pues tengo a nuestro hermano Libardo, a nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Mario, los que quieran de pronto hacer sus peticiones de oración, pueden hacerlo en este momento. Adelante y vamos a orar por ellas. Y muchas gracias a todos por su compañía, por animarnos siempre con su presencia, por sus aportes, que nosotros aprendemos mucho de cada uno de ustedes y todos aprendemos los unos de los otros. Bueno, entonces vamos a seguir unidos y ahora vamos a seguir unidos en oración. Las personas que deseen participar en oración pueden hacer la petición en este momento. Mientras que piensan en su petición, pues vamos a leer las que están en el chat de la reunión. Que nuestro hermano Cristian Gutiérrez, pues nos da las buenas noches, nos saluda. Nuestro hermano Carlos Julián Ávila Matamoros dice que da gracias a Dios por sus bendiciones. Vamos a orar por esta petición. Y dice que orar por seguir creciendo en lo espiritual. Bueno, eso es algo importante. Si toca pedirle a Dios en oración, seguir creyendo, seguir creciendo. Y bueno, estos estudios sirven para eso, ¿no? Para que sigamos escuchando su palabra. Y Dios va a ser quien va a transformar nuestras vidas. Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros y Dios nos va a ir transformando. Bien, entonces también dice nuestro hermano Julián que pide a Dios por sabiduría en cada decisión que tiene que tomar en su vida. Entonces vamos a poner esas peticiones en manos de Dios.